Ok, entonces oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en esta tarde, Dios mío, nos volvemos a reunir para poder, Señor, aprender y estudiar de estas cartas, Señor, que fueron escritas por el apóstol Pablo en un tiempo complejo para él, difícil, Señor amado, y también para la iglesia. Gracias por los consejos que recibimos a través de estas cartas que no han cambiado, Señor, que siguen siendo vigentes aún en el día de hoy, y por eso te alabamos y te bendecimos. Prepara nuestra vida, nuestro corazón y todos nuestros hermanos que hoy estarán, Señor, junto a nosotros, Señor, para aprender más de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy a invitar que abran su Biblia ahí en Colosenses, Colosenses capítulo 1, verso 15. Es un pasaje muy conocido, ya muy conocido este pasaje que habla, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 15. Bueno, como lo hemos señalado, ¿no es cierto? Hasta aquí, todas las cartas escritas, ¿no es cierto? Estamos viendo tienen que ver con el apóstol Pablo, que estaba, ¿no es cierto?, en la cárcel allí en Roma. Y, ¿no es cierto?, que tienen una cristología y una eclesiología muy importante. Ya vemos a Cristo manifestado de una forma muy preciosa y también vemos, ¿no es cierto?, la iglesia. Ya vemos cómo él trabaja, ¿no es cierto?, y le da a la iglesia. Y aquí, ¿no es cierto?, habla este pasaje, verso 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí ya vemos, ¿no es cierto?, al igual que lo vimos en Efesios y también lo vimos en Filipenses, que el centro de estas cartas sigue siendo Cristo, ¿ya? Entonces es como bien intenso esto. ¿En qué sentido? En que él está pasando una necesidad. Él está preso, ¿no es cierto? Y él tiene una profundidad, una riqueza en ese momento, ¿no es cierto? Donde él busca más del Señor, donde entiende, ¿no es cierto?, que lo que él está viviendo está dentro de los planes y los propósitos de Dios. Y por eso nos habla de una cristología tan cercana, tan recta. Y aquí, ¿no es cierto?, nos dice, él es la imagen del Dios invisible. En el Antiguo Testamento, cuando estamos en Génesis, y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? ¿Se acuerda ahí de ese pasaje? Esa palabra imagen no es la misma que esta palabra imagen que aparece aquí en Colosenses. Esta palabra que aparece aquí en Colosenses, que dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, en el griego hace referencia a una moneda. ¿Ya? Entonces está diciendo que, bueno, debiera ser, ¿no es cierto?, que una moneda de 100 pesos, si usted la pone al lado de otra moneda de 100 pesos, debieran ser exactamente iguales. Es más, debieran pesar lo mismo, porque ahora, ¿no es cierto?, los bancos, usted lleva una bolsa llena de moneda y le dicen, aquí hay tanta plata por el peso que tienen. Entonces, cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, está diciendo que Jesús es exactamente igual a Dios, ¿ya? Que es Dios, ¿ya? Entonces eso está diciendo. Pero cuando dice en el Génesis, ¿no es cierto?, en el hebreo, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, esa palabra imagen en el hebreo hace referencia a una sombra, ¿ya? No a una moneda. Entonces, con Cristo, Cristo es la imagen, está diciendo que Cristo es Dios, es igual, exactamente igual. Usted ve dos monedas, son exactamente iguales. Tiene la misma sustancia, tiene la misma autoridad, tiene los mismos atributos. Pero cuando dice que Dios hizo al hombre conforme, ¿no es cierto?, a su imagen, ahí habla de una sombra. Por eso nosotros no somos Dios. Por eso nosotros no podemos llegar a ser Dios, sino que hay ciertas, ¿no es cierto?, características. Uy, perdón, tengo aquí se me olvida que estoy de anfitrión y que tengo que abrir la sala de espera. ¿Ya? Entonces, hay ciertas características que nosotros tenemos de Dios. En este caso tenemos el libre albedrío, ¿ya? Es decir, que usted y yo, ¿no es cierto?, podemos tomar decisiones. Tenemos la voluntad, tenemos también, ¿no es cierto?, la facultad de amar. Usted sabe que los animales no aman, sino que los animales, ¿no es cierto?, procrean por instinto.
Ahora, obviamente, ¿no es cierto? Esto también ha dañado un poco la imagen del hombre, ¿no es cierto? Después de la caída, pero nosotros debiéramos tener, ¿no es cierto? Sexo por amor, no por instinto, ¿ya? Entonces, es diferente, no somos iguales a los animales. Entonces, cuando dice la palabra, ¿no es cierto? Aquí en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible, está haciendo referencia a eso, a una moneda que es exactamente igual a otra moneda, diciendo entonces que Dios o que Jesús es Dios. Cuando habla de esa imagen hacia el hombre, allí en Génesis, dice que es una sombra, ¿ya? Porque nosotros tenemos sentimientos, porque nosotros tenemos voluntad, porque nosotros tenemos una inteligencia, es verdad, los animales son inteligentes, pero no tienen la misma capacidad que tiene el hombre, ¿no es cierto?, de crear civilizaciones, ¿verdad? Universidades, es otro tipo de inteligencia, ¿ya? Y en el verso, ¿no es cierto?, 16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. Mire, esto es interesante también. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, ¿ya? Entonces, todo lo que vemos y lo que no vemos tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Lo único que es eterno es Dios, ¿ya? Dios era antes de todas las cosas y también, ¿no es cierto?, Él va a seguir existiendo siempre, no tiene principio ni tiene final. Pero aquí este versículo nos está diciendo claramente, ¿no es cierto?, que aún los ángeles, los principados, ¿verdad?, tuvieron un inicio, fueron parte de esta creación. Y probablemente, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto? También el enemigo trató o trata de destruir al hombre, porque recuerde que en algún momento, ¿no es cierto? Este ángel, ¿no es cierto? Eh, Caído, ¿no es cierto? Fue perfecto, sin haber caído antes de haber caído, ¿ya? Y él quiso ser igual a Dios, y por querer ser igual a Dios, dice que Dios lo desechó, ¿ya? Entonces, allí, ¿no es cierto? Satanás fue echado desde el cielo, porque nació, ¿no es cierto?, el orgullo, la arrogancia, y probablemente, ¿no es cierto?, él quiso, ¿no es cierto?, destruir al hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puso su imagen en los ángeles. Jesús no murió por los ángeles, Jesús murió por los hombres, y eso es tremendo, hermano, ya eso es súper grande, porque ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque había un problema en la iglesia de Colosa, empezaron ellos a tener problemas porque estaban adorando a los ángeles, ¿ya? Y los ángeles no son dignos de adoración. Es más, si usted ve en el Antiguo Testamento, cada vez que un hombre o que un profeta o que un hombre de Dios quería y se tenía una revelación con un ángel, ¿no es cierto?, y quería adorarle, ellos le decían, no, 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 si yo soy igual que tú, ya no me adores. Ahora, cuando había una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que era una manifestación de Dios, ahí sí él recibía adoración, porque era Dios mismo en realidad. ¿Ya? Entonces acá en Colosas había este problema, que algunos comenzaron a adorar también a los ángeles, poniéndolos al mismo nivel que al Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios, ¿ya? Y está sobre toda la creación. Por eso dice que Él es el primogénito. Y cuando habla de primogénito, no está hablando tampoco de que Él fue el primer ser creado, sino que Él es un título, Él está sobre todo, ¿ya? Él está sobre todo, ¿ya? Y eso es tremendo, querido hermano, ¿ya? Y bueno, el verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso vino el Señor Jesucristo, ya para reconciliarnos, ¿verdad? Este hombre que había sido creado, ¿no es cierto? Que también lo dice en Romano, el primer Adán con el segundo Adán, ¿verdad? El primer Adán cayó, ¿verdad? Fue creado en un lugar perfecto, ¿no es cierto?, sin pecado, y lamentablemente falló, pero el segundo Adán, Jesucristo, viene a una tierra que estaba llena de pecado, de contaminación, pero se guardó, no pecó, y gracias a ese segundo Adán, ¿no es cierto?, pudimos ser restaurados y reconciliados con nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor porque ahí se cumple claramente este pasaje. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo, ¿ya? A través de Jesucristo. Es la imagen, ¿no es cierto?, de Dios porque Él es Dios mismo. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y ya, hermanos, antes de entrar, ¿no es cierto?, a tierra derecha, voy a compartirles la tarea. Ya hay varios que me han preguntado sobre la tarea, ya, así que ahí tengo, ¿no es cierto?, en su pantalla, ¿verdad? Asistir fielmente a clases, solo puede faltar a una clase, ¿no es cierto?, siendo justificada, porque son 4 clases nada más. El informe de lectura, ya el informe de lectura
ya, como siempre les he dicho, simplemente que usted le ponga un título a cada capítulo, ya, un título a cada capítulo. En este caso, ¿no es cierto? Al capítulo 1 de Efesios, usted le pone un título. Hay algunos que les cuesta ponerle un título, les sale más fácil hacer un resumen, pero si cualquiera de las dos cosas me sirve, lo que me interesa es que usted lea, ¿no es cierto? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La segunda tarea, ¿no es cierto? Ese es un trabajo que usted lo puede ir haciendo igual, en paralelo con la lectura, porque no necesita de un libro de teología ni de un diccionario bíblico, sino que usted va a ir leyendo y, ¿no es cierto? Cuando habla de eclesiología, está hablando de la iglesia. Entonces, todo lo que haga referencia en el libro de Efesios con la iglesia, usted lo va anotando ahí, ¿no es cierto? La iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales, ¿ya? Y la cristología en Colosenses, cada vez que aparezca, ¿no es cierto?, este mismo pasaje, Él es la imagen del Dios invisible. Ah, Jesús es Dios, ¿verdad? Porque lo dice este pasaje, ¿ya? Entonces, esa es la tarea, ¿ya? No es tan complicada, sino que es una tarea que usted tiene que hacer, pero sí le demanda, ¿no es cierto?, la lectura, ¿no es cierto?, y que usted vaya poniendo atención en los versículos, ¿ya? Entonces, la segunda tarea, ¿no es cierto?, debiera llevar quizá una portada, una introducción y una conclusión, ya para que sea un poquito más formal. Pero el informe de lectura puede enviármelo así nada más, ¿no es cierto?, con su nombre y los libros y los capítulos. Estamos ok, no sé si hay alguna consulta. Tenemos hasta la próxima semana para entregar los trabajos, todos los trabajos, así que no hay problema, ¿ya? Entonces, mis Pastor, estimados, ¿sí? Pastor, no, es que justo algunos hermanos de la Katia y Isabel me hacían justamente esa consulta con respecto al ponerle los títulos del... Es por capítulo, no por separación de... Digamos, muchas veces dentro de la Biblia hay tal capítulo y luego viene una separación. Hay unos párrafos. Claro, No, con un título nada más por el capítulo. por capítulo, Por perfecto. capítulo, sí. Ok, entonces mis queridos hermanos, voy a darles un videito igual como la... Espérenme un poquito. Se me olvidó poner que hay que compartir el sonido. ¿Ya? Un videito cortito para que también sea como introductorio. La carta de Pablo a los Colosenses fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son muy fáciles de seguir. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es en dedicación a Jesús exaltado. Y después, aborda las presiones que están tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con dos oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo. Todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para que ellos crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a hacer exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene dos versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación.
Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de Él toda la realidad ha sido creada, todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que primero nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Así que su sufrimiento, piensa él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multiétnica. Y aún más, así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional, o como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo aborda las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico, junto con una presión por guardar las leyes de la Torá. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando a los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana, y muchos de ellos simplemente concluyeron que Jesús era una deidad más a la que podían adorar. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraban en la Torá. Específicamente, él menciona comer una dieta kosher, guardar los días sagrados y la circuncisión. Es un problema muy similar al que trató en la carta a los Gálatas. Para Pablo, ceder ante cualquiera de esas dos tentaciones es transigencia. Es fallar en entender quién Jesús realmente es y lo que Él hizo a su favor. Los colosenses solían vivir con miedo de los poderes espirituales y espíritus elementales, como Pablo los llama. Pero Jesús venció sobre estos con su muerte y resurrección. Él liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Y entonces, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no les falta nada. No necesita ser complementado con obediencia a las leyes. De cualquier forma, Él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección, y eso es lo que Pablo continúa explorando. Seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Ahora, Pablo aquí no quiere decir piensen sobre cómo algún día van a dejar la tierra e ir al cielo. Más bien, los cielos son el lugar trascendente desde donde Jesús gobierna ahora sobre toda la creación, y desde allí Él regresará un día para transformar todas las cosas. O, como dice Pablo, cuando el Mesías, que es vuestra vida, sea revelado, ustedes también serán revelados con Él en gloria. De manera que Pablo los reta a vivir en el presente como la nueva clase de humanos en los que un día se convertirán. Él usa la imagen de la vieja humanidad de ellos, caracterizada por una sexualidad distorsionada y una manera destructiva de hablar. Para los cristianos, esa humanidad murió con Jesús y ha sido reemplazada por la humanidad nueva de Jesús, la cual se caracteriza por la misericordia y la generosidad, por el perdón y el amor.
Y esta humanidad trasciende las fronteras étnicas y sociales de nuestro mundo para crear, en las palabras de Pablo, un pueblo donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Luego Pablo se pone muy práctico y le muestra a los colosenses cómo esta nueva humanidad podría lucir en el hogar romano del primer siglo, el cual era una institución realmente autoritaria, donde el patriarca tenía el poder sobre la vida y la muerte de su esposa, hijos y esclavos. Pero así no debía ser en el hogar cristiano. Aquí, el Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así que en el Señor, la esposa le permite a su esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. En un hogar donde Jesús es Señor, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto, y los padres deben criar a los niños con paciencia y entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos no son el verdadero amo, sino Jesús. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que este esclavo no es su propiedad, sino más bien un compañero del cuerpo de Cristo que debe ser honrado y recibido en amor. Y aquí Pablo está caminando en una línea muy delgada. Él está moldeando la institución romana más básica alrededor de Jesús, quien gobierna el mundo con su amor sacrificial. Así que, aunque Pablo no abolió la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que ella sea transformada hasta el punto de ser casi irreconocible para cualquier romano que viva en Colosas. Puedes ver esto más claramente en la conclusión de la carta. Después de una petición de oración, Pablo aplica estas instrucciones sobre los amos y esclavos cristianos, y descubrimos que Tíquico es el que llevará y leerá esta carta a los colosenses. Y él está acompañado de un tal Onésimo, quien era un ex esclavo de un cristiano colosense llamado Filemón. Y descubrimos de otra carta dirigida a Filemón que Onésimo había escapado de su amo. Este era un crimen digno de prisión. Pero Pablo pide a toda la iglesia que reciba a Onésimo como un hermano fiel y amado en el Señor. Y luego, en la carta a Filemón, Pablo dice que él debe recibir a Onésimo ya no como un esclavo, sino como a un hermano. Eso sí que es terminar una carta con un impactante golpe. Así que, en la carta a los colosenses, Pablo nos está invitando a ver que ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador del Jesús resucitado. Nuestro sufrimiento, nuestra tentación a ceder, nuestro carácter moral, la dinámica del poder en nuestros hogares, todo debe ser reexaminado y transformado. Somos invitados a vivir en el presente como si la nueva creación hubiera llegado cuando Jesús se levantó de los muertos. Y de eso se trata la carta a los colosenses. Bueno, espero que el resumen haya estado bien clarito. Algunas cositas importantes. Pongámosle, esta carta, ¿no es cierto?, es una de las pocas iglesias que no fundó el apóstol Pablo. Ya entre ellas estaría Romano, ya la iglesia en Roma, él no la fundó, y esta, ¿no es cierto?, Colosenses, él no conocía o no estaba allí, ¿no es cierto?, en la formación de ella, ya que nos mostraba un poquito el video. Otra cosa también interesante, ¿no es cierto?, el concepto de familia que tenían los romanos, ¿verdad?, donde el patriarca era amo y señor, y bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano la mujer no era un sujeto, sino que era un objeto, ya que no tenía mucho valor. Entonces, el cristianismo vino, ¿no es cierto?, a restituir y a valorar, ¿no es cierto?, a la mujer y a la persona, ¿no es cierto?, de la mujer. Y también habla también del esclavo, ¿no es cierto? Habla ahí del esclavo, ¿verdad? Que, bueno, el 70% del Imperio Romano eran esclavos, ¿verdad? Y cómo eso también el cristianismo tuvo que aprender a llevarlo en ese tiempo, ya a llevar como el amo, ¿no es cierto? Y el esclavo, ¿no es cierto? Si el amo era cristiano, si el esclavo era cristiano, cómo debían ellos, ¿no es cierto?, comportarse, ya dentro de esta sociedad, ¿no es cierto?, que hoy ha cambiado mucho, porque hoy no se supone que no hay esclavos, ¿verdad? Pero lamentablemente a través de las noticias hemos visto, ¿no es cierto?, como muchos inmigrantes son vendidos como esclavos en realidad, pero que el Señor nos ayude. Hoy vamos a ver en paralelo Colosenses con Filimón, por lo mismo que mostraba la última parte del video, porque son
dos cartas que fueron enviadas, ¿no es cierto?, a la misma vez, ¿no es cierto?, tanto para la iglesia de Colosa y también, ¿no es cierto?, a Filimón, ¿no es cierto?, que era este dueño, ¿no es cierto?, de Onésimo, quien fue un esclavo que huyó, probablemente se dice que algo le robó, algo le hizo, y bueno, en ese tiempo, ¿no es cierto?, un esclavo tampoco tenía derecho a nada. Si un amo se le ocurría matar a todos los esclavos, no iba a ir preso, no le iba a pasar nada. No así, si un esclavo hacía algo en contra del amo, el amo podía incluso matar a todos los esclavos. ¿Ya? Esa era una tremenda diferencia social. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo del video también, hermanos, que le haya llamado la atención antes de pasar al PowerPoint. Puede abrir ahí su micrófono y nos puede comentar. Pastor No, Giovanni. pastor, solamente que el día de ayer, justo escuchando una reflexión, escuché sobre los colaboradores de Pablo y claro, justamente Tíquico, mencionado por él, y lo envió a Colosa, habla del servicio que tenía este hombre, porque fue encomendado en llevar una carta en donde tenía que viajar meses, no una semana, ni 2 semanas, ni Italia tuvo que cruzarlo caminando completo. O sea, si uno lo analiza desde ese punto de vista, eran hombres que fueron transformados en la cárcel. Eh, Tanto él como Onésimo, que de alguna manera lo menciona la carta. Así que eh, eso solo mencionar a modo de que ellos no tan solo fueron transformados, sino que también se dispusieron a estar y a estar al servicio de Pablo y obviamente al servicio del Señor. Así que destacar esos que no son tan nombrados en la Biblia. Sí, los hombres sin nombre a veces, ¿verdad? Pero que igual hicieron un servicio al Señor. Sabemos que no había, ¿no es cierto? Como hoy, ¿no es cierto? Hoy tenemos un email, ¿no es cierto? Y estamos mandando un mensaje al otro lado del mundo, pero en ese tiempo, ¿verdad? Era todo, ¿no es cierto? Por vía terrestre, ¿verdad? A través de mano, ya no había un servicio postal como quizás lo teníamos igual hace un tiempo atrás, que hoy se usa bien poco, pero ya por lo menos, ¿no es cierto? Se enviaban las cartas, no, era todo, ¿no es cierto?, manual y los tiempos eran muy, muy extensivos. Entonces, igual una tremenda dedicación de parte de estos hermanos, ¿no es cierto? Yo siempre, bueno, bromeo, ¿no es cierto? Lo normal, digo, mire, si quiere un nombre para su hijo, ahí está Tiquico, Onésimo. Bueno, en realidad yo sé que no le van a poner porque es como son extraños, pero son nombres que no aparecen o no se nombran mucho en la escritura, pero que también hicieron un tremendo servicio, ¿no es cierto? Ahí en la carta a los filipenses también, ¿no es cierto? Que también aparecía eh, siervos que hicieron y prestaron un servicio al Señor. No sé si alguien más quisiera comentar algo, si no, pasamos a compartir. ¿No? Todo silencioso, mi hermano. ¿Pastor? Sí, Sí, no, a mí hermano lo que me Andrés. llama la atención es eh, el tema cómo vivían las familias romanas. Entonces, yo creo que para ellos, en este caso los amos, los que se convertían a Cristo, el cambio tenía que ser bien profundo, porque después tendrían que mirar a sus siervos como mirando a Cristo, o sea, como ellos. Me imagino quizás las condiciones que tenían para vivir. Ya me imagino que ellos tendrían que igualar quizás la alimentación, un techo digno, no sé, digamos, en el contexto de aquellos tiempos. Así que eso a mí me llama la atención de cómo el Señor trabajó y en ese tiempo en aquellas personas, pues, de acuerdo a la forma que tenían de vivir, porque igual era despreciativa de un punto de vista la forma que ellos tenían que vivir, a comparación con los tiempos ahora, que si bien igual se puede dar en otro contexto un tipo de diferenciación, pero en aquellos años debe haber sido muy fuerte el cambio que hacía el Señor por medio de la predicación del Evangelio, los que reciben a Cristo. Eso a mí me llama la atención fuertemente. Gracias, hermano Andrés. Sí, ¿no es cierto? Bueno, se notaba claramente quién se convertía en realidad, ya sea, ¿no es cierto?, como amo o también como esclavo, porque mire, lo interesante de esto es que cuando Pablo, ¿no es cierto?, le enseña a los esclavos, no le dice, rebélense, ya, sálganse de ahí, sino que les dice, sigan prestando el mismo servicio y con mayor excelencia.
No sé si se da cuenta, es decir, qué tremendo. Y, ¿no es cierto?, a los amos, como en este caso a Filimón, le llama la atención, le dice, bueno, recíbelo ya no como un esclavo, sino que recíbelo ahora como un hermano en la fe, como un hermano en Cristo. Entonces, era realmente, ¿no es cierto?, el Evangelio una transformación profunda para la misma sociedad, ya una sociedad, ¿no es cierto?, como decía hermano Andrés, con muchas diferencias sociales. Los niños no tenían valor, las mujeres no tenían valor, solo el patriarca, ¿no es cierto?, era el que tenía mayor, y había una, ¿no es cierto?, quien era romano, ¿verdad?, tenía también una distinción allí, por eso lo veíamos también los beneficios de ser, ¿no es cierto?, una colonia o tener la ciudadanía romana, era muy interesante. Entonces también eso, bueno, aquí en Colosenses capítulo 3 dice que debemos mirar las cosas de arriba, ¿no es cierto?, donde está Cristo, porque en realidad a veces también nosotros perdemos un poco, ¿no es cierto?, el foco, ¿verdad? Y nos distraen muchas cosas, muchas cosas. Yo le saqué una fotito ahí al video igual con ciertos dioses, porque en realidad decía el dios del dinero, el dios del sexo, la diosa y en realidad son dioses que hoy no se llaman Afrodita, no se llaman, ¿no es cierto?, como en ese tiempo, pero siguen existiendo, ¿ah? ¿No es cierto? Porque uno va al portal y ese es un tremendo, ¿no es cierto?, dios del dinero, porque en medio de la pandemia, donde iba la gente era al mall cuando se abrió. No se abrían las iglesias, pero sí se podía ir a ese lugar. Entonces, es tremendo cómo la sociedad ha ido cambiando, pero los dioses siguen siendo los mismos, siguen estando ahí, que el Señor nos ayude y nos guarde. Si no hay nadie más, ¿hay alguien más que quisiera comentar algo? Si no, estaríamos ya pasando entonces a compartir pantalla, mi estimado. Lo vamos a hacer así para no perder, ¿verdad? Como nos pasó el otro día, que se nos fue un poquito la señal. Así que para evitar aquello, lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, allí viendo usted epístolas del apóstol Pablo a los colosenses y también, ¿no es cierto?, a Filimón. Vamos a ver las dos cartas a la vez, ¿ya? Porque fueron escritas en el mismo tiempo y enviadas por la misma persona. Epístola, dice Pablo a Colosenses, veríamos una introducción, un trasfondo de la iglesia en Colosas, temas de Colosenses y de Filemón, autor, lugar, fecha de las epístolas, palabras claves, temas históricos y teológicos, destinatario, propósito para cada epístola, contenido y resumen de Colosenses, contenido y resumen de Filemón, algunas peculiaridades de estas cartas, palabras claves o ideas características, grandes doctrinas y pasajes más conocidos, ¿no? Así que empezamos entonces. De Pablo dice a los colosenses y a Filemón. Bueno, si nosotros vamos al capítulo 1, ¿no es cierto?, de Colosenses, también, ¿no es cierto?, podemos ver ahí que dentro de los escritores, bueno, en este caso es Pablo el escritor, pero también quien estaba ahí dentro de, ¿no es cierto?, quien es autor, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, ¿ya? Es decir, no estaba solo Pablo cuando escribe esta carta, sino que también estaba junto a Timoteo, este hijo en la fe, ¿no es cierto?, este hijo que él, ¿no es cierto?, también pone allí en la iglesia de Éfeso como pastor, un pastor bien joven, y damos gracias al Señor por este equipo que siempre Pablo tenía a su alrededor, ¿ya? A nosotros nos cuesta trabajar en equipo, ¿ya? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, en otros países, Estados Unidos, ellos trabajan mucho en equipo, ya hay equipos pastorales, equipos ministeriales, ya acá como que corremos a veces mucho con colores propios, pero es muy importante hacer este trabajo, ¿no es cierto?, en equipo, ¿ya? Dice, la carta de Pablo a Filemón es considerada como un apéndice a la carta a los colosenses, por eso la vamos a ver ahí juntitos, ¿no es cierto? Ambas cartas fueron escritas por Pablo desde el mismo lugar y en las mismas circunstancias y enviadas con el mismo mensajero, ¿no es cierto?, Tíquico, que las llevó a Colosas, ¿ya? Entonces, este fue el varón que tuvo la bendición de llevar esta carta. Una estaba dirigida a la iglesia en Colosas y la otra estaba dirigida, ¿no es cierto?, al hermano Filimón, a Apia y Arquipo, que, ¿no es cierto?, una iglesia que se reunía en la casa de Filimón y que estaba ahí en Colosas, ¿ya? Entonces, dice, es interesante estudiar al mismo tiempo Colosenses y Filimón de manera conjunta, aprovechando las circunstancias en común que rodean ambas cartas, ¿ya? Entonces podríamos decir que en cierta manera había una carta para toda la iglesia y una en particular, ¿no es cierto?, para Filimón. Ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, un poquito del trasfondo histórico de
Colosas, ahí está en rojo Colosas, ¿ya? Y está adentro, ¿no es cierto? Y cerca de las 7 iglesias a las cuales, ¿no es cierto?, también se le escribe con antelación, ¿no es cierto? Después le escribe el apóstol Juan, ya a la iglesia, ¿verdad? A las 7 iglesias. Ya Colosa dice es una ciudad de la región de Frigia, provincia romana de Asia Menor, ya lo que es hoy Turquía, ¿ya? Estaba a 160 kilómetros al este de Éfeso, ¿ya? Y en la región de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿ya? Ahí tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea, ¿ya? Y acá estaba Colosas, ¿ya? Colosas era próspera en el año o en el siglo V antes de Cristo, cuando el rey Asuero de Ester, ¿no es cierto? Y Jerjes marchó a través de la región de Asia, ruta principal también, ¿no es cierto?, de norte a sur y de este a oeste, pero la ruta se desvió pasando solo por la Odisea después, ¿ya? Principalmente gentiles, pero también habían muchos judíos, ¿ya? Entonces ahí está en amarillo las ciudades de Asia Menor, a las cuales se le escribe a través de Apocalipsis, ciudades en verde, ¿no es cierto?, de la región de Galacia, cuya iglesias Pablo escribe, ¿verdad?, en la iglesia, bueno, en la epístola a los Gálatas, ¿no es cierto?, que es a toda una provincia, no solo a una iglesia, sino que a toda la provincia de Galacia, y otras ciudades que sirvieron de apoyo, entre esos estaba la iglesia en Colosa. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, lo que veíamos en el video, Pablo nunca visitó Colosas, ya estuvo en Éfeso por 3 años durante el tercer viaje misionero, entonces también veíamos, ¿no es cierto?, que los viajes de Pablo misioneros no eran de 6 meses ni de un año, sino que acá solamente en Éfeso él estuvo más de 3 años. La iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en los que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, según Hechos 19, y Pablo nunca estuvo allí, ¿ya? Epafras y otros se convierten y van a predicar en esa ciudad. Entonces algunos señalan que probablemente fue Epafras quien comenzó la iglesia allí, ¿no es cierto?, en Colosa. 4 o 5 años luego de la fundación, Epafras visita a Pablo y le informa de cierta herejía en Colosas, ya, y qué motiva esta carta. Decíamos también al principio, cada carta tenía, ¿no es cierto?, una motivación o tenía una intención. Y en esta, ¿no es cierto?, Pablo recibe información y también, ¿no es cierto?, escribe para poder, bueno, en este caso, tratar también esta herejía. Pablo envía a Tíquico, ¿verdad?, con la carta de Colosenses y con la carta de Filimón desde Roma. Bueno, y también se supone que le acompañó, ¿no es cierto?, Onésimo, ¿verdad?, allí. Tema central de la carta a los Colosenses. Dice la grandeza y la supremacía de Jesucristo, ¿ya? Y esto es interesante, nuevamente lo recalcamos, ¿no es cierto?, que a pesar de la situación adversa de Pablo, como que hubo una mayor profundidad, una mayor intimidad en su relación con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y hay una cristología muy, muy hermosa. La grandeza y supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad, es decir, Él es Dios, y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y también del universo. Durante su apresamiento en Roma, bueno, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo. Se da cuenta, en vez de estar preocupado en la situación adversa en la cual él se encontraba, él prefirió mirar a Cristo, tener una profundidad, una relación más profunda y estrecha con el Señor, y por eso recibe también una revelación, ¿no es cierto?, grande y poderosa del Señor, lo cual, dice, se reflejó en estos escritos a los filipenses y también, ¿no es cierto?, los efesios y a los colosenses. Escribe, ¿no es cierto?, también para combatir la herejía en Colosas, ya desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Yo les hacía también en la introducción, ¿no es cierto?, de que algunos empezaron a tener problemas con los ángeles, a adorar a los ángeles como si ellos fueran igual que Jesús, ¿ya? Entonces, acá se realza a Jesucristo, ¿no es cierto?, diciendo, no, Él es la imagen del Dios, Él está sobre todo, no hay otro como Él, ya Él creó a los ángeles. Entonces ya se eleva al Señor ahí para ir ordenando un poquito este problema, ¿no es cierto?, que había allí de herejía. Colosenses 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita, nuevamente, ¿no es cierto?, está señalando que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ve que él está sobre los principados y las potestades, entre ellos están los ángeles, ¿ya? Ahora, tema central de Filimón, que es la carta que va en paralelo, recomendación de Pablo a favor de Onésimo, que es un
esclavo prófugo de Filemón, para que éste lo perdone y reciba de vuelta ahora como hermano en Cristo. Bueno, según las leyes romanas, ¿no es cierto? Filemón tenía toda la autoridad de mandar preso a Onésimo o incluso de quitarle la vida, ya, porque recuerde usted que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, ya, no tenían derecho, así que por eso Pablo, ¿no es cierto?, le escribe directamente y durante, dice, el apresamiento de Pablo, providencialmente se encuentra con este esclavo colosense, siervo de Filemón, llamado Onésimo. Onésimo había escapado de su amo aparentemente por robo. Ya usamos la palabra aparentemente porque no lo dice la Biblia. Ya se supone, se sugiere, pero no sabemos. Algo malo hizo, ¿no es cierto? Y escapó de la casa de Filemón. Onésimo se convierte en el ministerio del apóstol Pablo y Pablo lo envía nuevamente acompañado de Tíquico, quien lleva tanto la carta a los colosenses como la carta a Filemón. ¿Ya? Y aquí esto es importante, hermanos, creo que lo hicimos también en Panorama Nuevo Testamento, pero hay algo importante aquí, que es ¿no es cierto? Uno tiene que restaurar, ¿no es cierto? Uno tiene que volver a devolver las cosas que hizo mal, porque decimos siempre, no, el Señor no hizo nueva criatura, las cosas viejas fueron hechas nuevas, ¿ya? Pero también aquí nos habla, ¿no es cierto?, de restituir, ¿ya? Él lo manda, ¿no es cierto?, donde su amo y le dice, bueno, te vas a presentar y él va a ver qué va a hacer contigo, aunque igual, ¿no es cierto?, le manda una carta donde le pide que lo reciba como un hermano, pero habla de restituir, ¿ya? Y eso es muy importante. Hoy nos olvidamos un poquito de eso y le decimos a las personas, sí, es una nueva persona, pero si usted quedó debiendo, pague lo que quedó debiendo. Si usted tiene que pedir perdón, vaya a pedir perdón. Y sabe que eso habla más fuerte todavía que decir, soy cristiano y sin pagar las deudas. No sé si se da cuenta, es decir, pero si yo digo soy cristiano y voy, no le digo soy cristiano, mira, ¿sabes qué? Vengo a pagarte las deudas. ¿Y qué te pasó? No, conocí al Señor. ¿Ya? Eso habla mucho, mucho más fuerte todavía, ¿ya? Entonces, restituir, ¿ya? Ahora, autor, lugar y fecha, bueno, se supone, ¿no es cierto?, que Pablo estaba preso acá en Roma, ¿no es cierto? Y Colosas, ¿no es cierto?, está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que decía el pastor Giovanni tiene mucha veracidad, ¿no es cierto?, desde Roma, ¿verdad? Viajar hasta Colosa no era de un día ni dos, sino que eran meses, muchos meses, ¿no es cierto? Y había que también tomar barcos para poder trasladarse porque no había un camino directo, a menos que uno se fuera por arriba, ¿ya? Entonces dice que aproximadamente, ¿no es cierto?, desde Roma escribe, Pablo es apresado en Roma del 60 al 63 y escribe estas cartas, Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses, ¿ya? Ahora, paternidad literaria, nuevamente vamos a la evidencia interna. Bueno, claramente el versículo 1, ¿no es cierto?, decía que era Pablo el autor y estaba junto con Timoteo. Dice, nuestro estudio de Efesios permite aquí una breve introducción. Colosenses 1:1 y 1:23 dice que Pablo es el autor. Y en el 4:7 vemos que Tíquico está con el apóstol Pablo nuevamente, así como en Efesios, ¿ya? Evidencia adicional puede encontrarse en el 4:9 y aquí leemos que Onésimo, el esclavo fugitivo, trata en la epístola de Pablo con Filemón, también está presente con el apóstol Pablo. De este manuscrito también comprendemos que Tíquico es la persona que lleva la epístola a los colosenses, como se estudió anteriormente. La epístola de Pablo a los Efesios también fue igual. Finalmente, como se mencionó, el contenido de Colosenses y Efesios son muy similares, ¿ya? Entonces, evidencia interna, el mismo libro, ¿no es cierto?, algún libro de la Escritura nos señala quién es el autor, y lo tenemos. Evidencia externa, la paternidad literaria paulina de Colosenses no fue disputada por ninguno de los padres de la iglesia primitiva. Es decir, todos accedieron, ¿no es cierto?, a que el autor había sido Pablo. No hubo disputa, no hubo alguien que dudara. Ya en esto la autenticidad de Colosenses se conecta también con la de Efesios por los datos externos que apoyaron la paternidad literaria paulina de la carta de Efesios. También aplican también esto a la de Colosenses, ¿ya? Ahora, palabras claves ya y temas, palabras claves de Colosenses, bueno, sabiduría, conocimiento, ya inteligencia o entendimiento, plenitud, todo, completos, fe, misterio en Él, ya, o en Cristo, o delante de Él, o por medio de Él. Palabras claves en Filemón, amor, ruego, esclavo, prisionero, ya, temas que aparecen en el libro de Colosenses. Bueno, Jesucristo es el primogénito, ¿no es cierto?, que era un título, no que era el primero en ser creado, sino que un título que era el que mayor, el más alto, la plenitud,
estaba la plenitud de Dios, estaba en Cristo, también libertad. Y temas en Filemón, amor, perdón y liderazgo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra vez la misma cronología, la tablita que tenemos ahí de la conversión de Pablo, hasta el 61-63, ¿no es cierto? Prisión en Roma, escribió Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses según Hechos capítulo 28, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta que Pablo el 34 se convierte, el primer viaje misionero es el 47 y, ¿no es cierto?, escribe estas cartas en el 61-63, poco tiempo antes ya de partir, ¿ya? Ahora, ¿a quién les escribe? ¿No es cierto? Le escribe, ¿no es cierto?, a los hermanos que estaban en Colosas. ¿Ya? Colosenses fue dirigida primordialmente a la iglesia de Colosas. Pablo envió a Tíquico, acompañado de Onésimo, el esclavo de Filemón, que regresaba a su amo, con la carta a Colosenses y la carta a Filemón, quien vivía en esta ciudad. ¿Ya? Les manda ahí por mano. Filemón fue dirigida a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que, bueno, casi todas las iglesias en realidad estaban en casas, ya más que en templos, ya después comienzan a tomar templos, pero hasta aquí las iglesias casi todas eran en casas, ya eran las mismas casas de los hermanos. Colosenses entonces fue dirigida allí. Filemón fue dirigida a Apia y Pablo dice, solicita que la carta de los Colosenses sea leída también en la Odisea. Esto tiene que ver con el canon bíblico, ¿se acuerda? Entonces, así como le pide, ¿no es cierto?, a los hermanos de Colosa que lean también esta carta en la Odisea, probablemente todas las cartas, ¿no es cierto?, eran copiadas y después se llevaban a las otras iglesias, ¿verdad?, y eran leídas y eran guardadas también como un tesoro y como, ¿no es cierto?, instrucciones para esta iglesia que estaban haciendo. Y el texto de 4.3 inferimos que sería leída también en Hierápolis, ¿ya? Entonces, ciudades que estaban cerquita tenían la posibilidad de copiar, transcribir, ¿no es cierto?, estas cartas y tenerlas también allí en sus casas. Epafras se quedó con Pablo en Roma, quizás para recibir alguna instrucción adicional del apóstol. Epafras fue quien, ¿no es cierto?, levantó la iglesia en Colosa y que le llevó información al apóstol Pablo. Ahora, propósitos. ¿Cuáles son los propósitos por haber escrito esta carta? Dice la carta a los Colosenses fue escrita para corregir ciertos errores de enseñanza, y eso lo vamos a ver, ritualística, mística y ascética, ¿ya? Ritual, ¿no es cierto?, que siempre se tiene que hacer de la misma manera, mística, ¿no es cierto?, cuando esperamos que siempre haya algo que pase de lo natural, ¿verdad? Y ascética, ¿no es cierto?, que prohíbe ciertas cosas, ¿ya? O no comer, o no tener relación sexual, como lo hacían ahora, ¿no es cierto?, los curas. Bueno, que amenazaban, dice, la fe de los creyentes. Ya Epafras viaja hasta Roma para dar reporte a Pablo y pedir consejos pastorales, y Pablo se entera del peligro de la herejía colosense y por eso escribe su carta. Ahora, ¿cuál era esta herejía? Bueno, dice, no se ha determinado con precisión el origen y la clasificación exacta de la herejía colosense, aunque es fácil descubrir algunos de los elementos de esta falsa enseñanza. Ya pasa, ¿no es cierto?, que las cartas Pablo las escribe con una información que él recibió. Entonces, él da por hecho algunas cosas y por eso quizás no detalla, mire, esta es la herejía que ustedes tenían. Entonces hay que empezar a deducir, ¿ya? Entonces, dice primero que era ritualista, lo que dice, ¿no es cierto?, el capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábado. Entonces, probablemente nuevamente encontramos ahí a nuestros amigos judaizantes, ¿verdad? Que estaban diciéndole, sí, ustedes son salvos, pero tienen que guardar el día de reposo, pero tienen que circuncidarse, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no es cierto?, atacaba a este ritualismo, ¿ya? Entonces dice ahí, insistía en la observancia de los días, épocas sagrados y en la obediencia a formalidades religiosas. Es posible, ¿no es cierto?, que hubiesen algunos elementos de este judaísmo farisaico. Después dice, era ascética, ya el 2.18 dice, nadie os prive de vuestra recompensa afectando humildad y adoración. Mire, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Después el verso 20 dice, si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes? ¿Ya? Entonces se le estaba prohibiendo ciertas cosas que la Biblia no lo señalaba. Había que someter, dice, el cuerpo a austeridad, ¿no es cierto?, negando los apetitos naturales del cuerpo humano, incluyendo, dice, abstención de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, con el fin de conseguir supuestamente un estado espiritual más elevado, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque en realidad no nos hace más espiritual dejar de comer, ¿ya? El ayuno, la Biblia habla del ayuno, es importante ayunar, pero nosotros ayunamos para que se rompan cadenas, para que se rompan ataduras, ¿ya? Pero no para demostrar que somos más espirituales que otros, ¿ya? Porque, bueno, lo que pasaba y que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, criticó de los fariseos, que cuando ellos ayunaban se echaban ceniza, ¿no es cierto?, y demostraban a todo el mundo que ellos estaban ayunando para que la gente lo aplaudiera y dijera, uy, qué espiritual, qué bien este hermano, ¿ya? Entonces, no, nosotros ayunamos, ¿no es cierto?, para, bueno, primero mostrarle al cuerpo que no está sujeto no es la comida, ¿no es cierto?, parte del vicio que nosotros podamos tener, sino que podemos controlar, podemos dominar, pero es para romper cadenas, para romper ataduras. Entonces acá se les prohibía ciertas cosas, entonces esta herejía tenía este concepto de prohibir cosas. Era mística, ya cuando dice mística, hablaba de visiones y revelaciones, ya que solo se comunicaban a los iniciados. Es decir, habían ciertas personas que eran como bien espirituales y que podían recibir de esta iluminación o de esta revelación. Ahora, la Biblia que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por decir, todos somos iguales delante del Señor, ¿ya? Entonces, no hay ciertos iluminados. Ahora, hay dones dentro de la iglesia, ¿ya? Pero eso no significa que esa persona sea más espiritual. Recuerde que los dones no son, ¿no es cierto?, resultado de madurez espiritual. Los dones son un regalo de Dios. El resultado de una madurez espiritual es el fruto del espíritu: paz, gozo, mansedumbre, amor, fe, templanza, ¿ya? Entonces, habían ahí, ¿no es cierto?, algunos iluminados. Y hoy pasa, hermanos, muchas veces hay iglesias muy pentecostales, ¿no es cierto?, donde si no habló la profeta es que Dios no estuvo en el culto. Y eso no está bien, porque si hubo palabra de Dios, Dios estuvo allí, porque la palabra, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios, es Dios allí. Entonces, a veces se le da más realce, ¿no es cierto?, a un don, a un talento, que a la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuidado con eso, ¿no es cierto? No, bueno, casi todas las sectas comienzan así, ya comienzan con un iluminado, ¿no es cierto? Yo tengo una revelación, yo escucho mejor a Dios que ustedes, así que yo les voy a decir lo que Dios dice. Entonces, no, Dios nos habla a todos a través de su palabra. Ahora, es verdad, nosotros como pastores tenemos mayor responsabilidad porque estamos a cargo, ¿no es cierto?, de toda una grey, pero eso no significa que seamos mejores o superiores, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque muchas iglesias a veces, ¿no es cierto?, le dan mucho valor a los dones y no a la palabra de Dios, a la autoridad del Señor. Entonces, dice, esto conducía a cierta élite o aristocracia espiritual, ¿ya? Es decir, que habían ciertos que eran mejores, que estaban a otro nivel espiritual, ¿ya? Y eso sí hay que tener mucho cuidado, porque ante el Señor somos todos iguales. Temas históricos y teológicos, y después de eso nos vamos a ir a un recreo. Dice, temas históricos, los Colosenses contienen enseñanza en varias áreas claves de teología, ¿ya? Incluyendo, dice, bueno, la deidad de Cristo, ¿no es cierto? Yo leía el pasaje al principio. Él es la imagen del Dios invisible. En él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, Dios es Dios. Jesucristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre. También de este ministerio de la reconciliación. Ya Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a reconciliar a través de él todas las cosas. ¿Ya? Entonces, también nosotros tenemos este privilegio, ¿verdad?, de la reconciliación. Redención, ¿no es cierto? Redimir es comprar para dejar libre, ¿no es cierto? El Señor nos redimió, nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Y nosotros voluntariamente somos doulos, ¿no es cierto? Se nos olvidó la semana pasada la palabra, pero doulos, esclavo por amor, ¿ya? Es decir, Dios no nos obligó. Nosotros voluntariamente dijimos, sí, tú eres nuestro Señor, yo quiero servirte, porque tú me amaste, porque tú me perdonaste, ¿ya? Redención. También la elección, ¿no es cierto?, de la iglesia, la elección de los dones, de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, y el perdón.
que, bueno, Filimón, ¿no es cierto?, en algún momento estuvo entre los antilegómenas, que eran las obras disputadas para ser parte del canon, pero habla de algo muy importante que es el perdón. Un cristiano que no perdona, hermano, no es cristiano. Ya es parte de nuestro ADN el perdón. Y el perdón no se siente. No, cuando yo sienta voy a perdonar. No, no, la Biblia dice que debemos perdonar, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Entonces es un deber. La naturaleza de la iglesia también aparece acá en Colosas, ya en la iglesia de Colosas, y también dice que refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia de Colosense. Pastor. Pastor, diga. No, solamente un comentario que he escuchado muchas veces a personas que dicen, yo no te puedo perdonar porque no soy Dios. Y yo te puedo disculpar, porque han entendido quizá el concepto de que, quizás, voy a decirlo, han entendido mal este concepto de perdonar, por eso, pero usan esto de decir, no, yo no te puedo perdonar, no me pidas perdón a mí, si yo no te puedo perdonar, lo que yo te puedo disculpar, pero en realidad la palabra es perdón, nosotros tenemos que perdonar. Sí, muy bien. Bueno, nosotros somos expertos, pastor, para buscar, ¿no es cierto?, excusas. Yo no sé si les comentaba a ustedes de dos hermanas que estaban peleadas en una iglesia y el pastor hizo la cena del Señor. Y usted sabe que antes de, siempre los pastores, ¿no es cierto?, quien preside la cena da un tiempo para perdonar, para reconciliarnos, ¿verdad? Y estas hermanas pasaron las dos a tomar nomás la cena del Señor sin haberse pedido disculpas ni nada. Entonces un hermano, como siempre hay en la iglesia que son bien confrontacionales, ¿no es cierto? Fue donde una hermana dijo, hermana, pero ¿cómo usted tomó la cena del Señor si usted, todo el mundo sabe que están enojadas con la hermana tanto? Y ella le dijo, bueno, hermano, yo mandé a mi espíritu a pedirle perdón a la hermana. Entonces la Biblia no dice eso, pero se da cuenta, siempre le buscamos nosotros ahí, y como dice el pastor, En mi mente le pedí perdón. a mi mente le pedí perdón. Y la Biblia dice claramente, ¿no es cierto?, que debemos ir y pedir perdón. No, 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 incluso, es más, la Biblia dice, si alguien te ofendió, es decir, si me ofendieron a mí, aunque yo no tengo la culpa, si yo soy maduro espiritualmente, yo voy a ir y le voy a decir, hermano, no sé si te ofendí, te dañé, pero te pido perdón. ¿Ya? Eso lo hace una persona madura espiritual. Así que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos de esos que le buscan las 5 patas al gato, como dicen por ahí. Hermanos, 15 minutos de recreo para que puedan tomarse un cafecito, ¿les parece? Y volvemos ahí a clase. Voy a poner aquí esto en pausa. Y ahora tenemos ahí, ¿no es cierto?, el propósito de la carta de Filimón. ¿Ya? Vimos temas históricos y teológicos, y ahora sería, ¿no es cierto?, propósito. Dice, Onésimo, se me pasó, era un esclavo de Filimón que había huido de su amo y fue a parar a la prisión de Pablo, posiblemente a su casa alquilada como prisión domiciliaria. Recuerden que también eso es importante, no era una cárcel, sino que era como una prisión domiciliaria donde estaba el apóstol Pablo. Después, cuando ya está en 2 Timoteo, ahí sí estaba en una cárcel, ¿no es cierto?, donde él pierde la vida. Mediante el ministerio de Pablo se convirtió al Señor, y como Onésimo legalmente era propiedad de Filimón, ya que era un esclavo, debía regresar a su amo, pero ahora como cristiano, ya no como un esclavo, aunque él se presenta ante Filimón como un esclavo. De ahí que el propósito de esta epístola dice facilitar el camino de regreso de Onésimo a la casa de Filimón en Colosas, de tal manera que Filimón lo perdonara, aceptándolo ahora como hermano en Cristo y no solo como un esclavo. Es decir, había ganado, ¿no es cierto?, un hermano en la fe. Es interesante, dice que siendo una carta tan personal, Pablo la dirige también a Apia, esposa de Filimón, a Arquipo, presumiblemente su hijo, y a la iglesia que se reunía en la casa de Filimón. Ya siendo que esta carta personal sería leída en la iglesia de la casa de Filimón con atención a Apia y Arquipo, Filimón debía tomar una decisión seria con respecto a Onésimo a la luz de la petición del apóstol Pablo. Dadas las circunstancias, es difícil imaginarse a un cristiano negándose a cumplir el deseo del apóstol Pablo. ¿Ya? Es decir, si él le pide un favor, me imagino que nadie se negaría. Ahora, ¿cuál es el contenido del libro de Colosenses? Capítulo 1, del 1 al 8, saludo y acción de gracias, del 9 al 14, oración,
del 15 al 23, la supremacía de Cristo, del 24, 1:24 al 2:5, el amor, la preocupación y la labor de Pablo por las iglesias. Bueno, siempre Pablo escribe, ¿no es cierto?, que está orando, que está preocupado de la iglesia, ¿no es cierto? Y eso es muy importante también. Del verso 6 al 23 del capítulo 2, la libertad en Cristo comparada con la religión del hombre, ya atacando, ¿no es cierto?, a estos de los judaísmos, ¿no es cierto? Del 3:1 al 4:6, la libertad no significa que no hay reglas, es decir, no habla de libertinaje, ¿ya? Entonces son extremos: libertad en Cristo, no ritualismo; libertad en Cristo, no libertinaje, ya comparada con la religión del hombre. Libertad no significa que no hay reglas, reglas que Dios o de Dios para su pueblo. Y el capítulo 4, versos 7 al 18, saludos personales, ¿ya? Saludos personales del apóstol. Ahora, resumen de este libro. Bueno, evidentemente Pablo tiene un aprecio especial sobre la iglesia de Colosa, aunque él no la había fundado, ¿verdad? Aunque no había conocido esta obra de manera personal, sino que conocía a Epafras, a Arquipo y a otros hermanos que habían recibido el evangelio cuando Pablo estaba aún en Éfeso, ¿ya? Podríamos decir que, ¿no es cierto?, Colosa era un local, ¿no es cierto?, de Éfeso, ¿ya? Y Epafras había estado allá a cargo de la obra. A pesar de estar preso en Roma, Pablo está regocijado en el Señor al escuchar los reportes de la fe y el amor de estos hermanos, y su oración a Dios por ellos está llena de esperanza y de gozo. A pesar de que no les conocía, había recibido buenas noticias, ¿no es cierto?, de Epafras. Sin embargo, dice, este afecto entrañable de Pablo no quitaba su deber de advertirle seriamente sobre la herejía que se había asomado a la iglesia, a los colosenses, ¿ya? Entonces, siempre debe haber un cuidado, ¿no es cierto?, con las doctrinas, un cuidado, ¿no es cierto?, con falsas enseñanzas también. Bueno, resumen del libro de Colosenses, capítulo 1, dice: al leer por primera vez el capítulo 1, no sospechamos la preocupación de Pablo por la herejía, ya que le exalta la supremacía de Jesucristo y su control de nuestras vidas y del universo, ¿ya? Pero cuando llegamos al capítulo 2, donde Pablo describe las características de las falsas enseñanzas introducidas en Colosenses, entonces recién nos damos cuenta de su intención en el inicio de la carta, en asentar las bases de su argumentación, ¿ya? Como pone un argumento sólido de que Jesucristo está sobre todo, diciendo que en Cristo todas las cosas fueron creadas y en Él y por Él subsisten, ¿ya? Y que a pesar, Él está sobre todo, Él creó todo y todo está, ¿no es cierto?, sustentado también por Él. Capítulo 2, aquí ya Pablo, ¿no es cierto?, comienza a dar detalles de la herejía en Colosenses, ¿verdad? En el 2:16 al 23, dando a entender que había una mezcla de rituales paganos y leyes del Antiguo Testamento, ya el legalismo o ritualismo, el misticismo, el ascetismo pudiesen ser o tener apariencia de sabiduría, pero no pueden hacer absolutamente nada contra los apetitos de la carne. Bueno, cuando vemos también las epístolas generales que hablan, ¿no es cierto?, de los falsos maestros y la falsa enseñanza, hay una característica en los falsos maestros, ya que siempre, ¿no es cierto?, ellos guardan, ¿no es cierto?, algún pecado, siempre ellos, ¿no es cierto?, tienen problemas, ¿verdad?, con cumplir el amor de Dios, ya. Entonces, siempre sale a la luz, ¿verdad?, aquello. Entonces, por eso acá dice, ¿no es cierto?, no pueden hacer absolutamente nada contra los apetitos de la carne, señalando, ¿no es cierto?, que ponen normas, ponen ritos, ¿no es cierto?, o quieren hacer esto, otro, pero ellos mismos no tienen una vida moral, no tienen una vida en santidad. ¿Cómo podemos librarnos del pecado? Bueno, absteniéndonos de alimentos o haciendo ciertos rituales. No, porque los alimentos, ¿no es cierto?, el Señor Jesús lo dijo claramente, lo que entra por la boca no contamina, ¿no es cierto?, sino que lo que sale del corazón. Haciendo ciertos rituales, tampoco, ¿verdad? Porque en realidad conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ya a través de Cristo y de la gracia del Señor somos libres del pecado. Solo siendo, dice, transformados por Cristo, quien cumple la ley y nos da poder para vivir bajo su voluntad, Jesucristo y su palabra es lo único que necesitamos, ¿ya? Para poder vencer el pecado. Capítulo 3, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿ya? Dice aquí Pablo da el acostumbrado balance. La libertad en Cristo no significa que podemos vivir conforme a los deseos de nuestra carne o según lo que nuestros vanos razonamientos nos impulsen, ¿ya? Debemos vivir para agradar a Dios, y Pablo muestra en esta sección de su carta cuál es el modelo que le agrada al Señor.
La falsa doctrina dice, si haces estas cosas, te convertirás en cristiano. El Evangelio dice, solo si el Señor convierte tu corazón no arrepentido, entonces podrás vivir como un cristiano. Es como el tema del Sermón del Monte, que no es un mapa, sino un espejo. Ya el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y por último, capítulo 4, dice el capítulo 4, continúa explicando lo que venía desarrollando desde el 3:18, la manera en que a Dios le agrada que sus hijos anden en la verdad, aún en sus roles domésticos, como esposas, esposos, como hijos, y padres, como siervos y amos. ¿Ya? Entonces, recuerde, para el judaísmo, o para aquellos que eran cristianos y que venían de una cuna judía, no era difícil abstenerse, ¿no es cierto?, de la idolatría, no era difícil abstenerse de la fornicación, del adulterio, porque venían con esa formación. Ya para ellos era pecado el adulterio, la fornicación, la idolatría. Pero para los gentiles no, los gentiles dentro de su adoración estaba, ¿no es cierto?, la idolatría, estaba, muchos de los cultos eran orgías sexuales, entonces había allí problemas, ¿no es cierto?, de adulterio, de fornicación, y por eso Pablo a ti también tiene que ordenar un poco aquello, ¿ya? La manera que Dios le agrada, dice, es que anden en la verdad, aunque sus roles domésticos como esposa y esposos, como hijo y padres, como siervo y amo. Ordenó también, ¿no es cierto?, estas roles dentro de la sociedad y dentro de la familia. Es muy probable, dice, que en este tema de los amos y siervos, Pablo tuviese en mente el caso de Onésimo, a quien enviaría con Tíquico de vuelta a Filemón, portando estas dos cartas, la de Colosenses y también la de Filemón. Finalmente, en los últimos versículos del capítulo 4, notamos que Pablo trabaja en equipo con colaboradores. Ya hablamos de trabajo en equipo. Ya Tíquico, Juan Marcos, Epafras, Lucas y otros que no menciona aquí, como Epafrodito, Timoteo, etc. ¿Ya? Entonces tenía siempre él un equipo de trabajo. Ahora, contenido del libro de Filemón, que es muy cortito, ¿no es cierto? Verso 1 al 3, saludos. Del 4 al 7, el aprecio de Pablo por Filemón. Del 8 al 21, Pablo intercede por Onésimo. Y del 22 al 24, observaciones finales. ¿Ya? Ahora, un resumen del resumen, porque usted sabe que Filemón es muy cortito. Pablo inicia, dice, su carta a Filemón declarándose prisionero de Jesucristo en lugar de apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Quizás Pablo no quiere recordarle a Filemón su autoridad como apóstol para tener más tacto y delicadeza del favor que le pediría, ¿sí? Porque si él dice yo soy un apóstol, ¿no es cierto? Era como también decirle tienes que sujetarte a lo que yo te diga. Entonces, prisionero, ¿no es cierto? Esclavo de Jesucristo. Quizás Pablo dice, ¿no es cierto? No quería forzar con su autoridad a Filemón. Después dice, podría ser que le estuviera recordando a Filemón los sacrificios de Pablo, ya estaba pasando por causa de Cristo, incomparables con el favor que él le pediría. Recuerde que él estaba preso en ese momento. Bueno, luego del saludo, Pablo comía, ¿no es cierto?, y reconoce la piedad de Filemón, alaba a Filemón, ¿no es cierto?, por su testimonio, ¿no es cierto?, de que este Filemón se conducía en amor entre los hermanos, creciendo en la fe. Confiado en la actitud cristiana de Filemón y apoyándose en el respeto y amor que le tenían a Pablo, él le cuenta a Filemón sobre su esclavo, Onésimo, que significa útil, y que en el pasado fue inútil, pero que ahora, decía Pablo, le es útil. Usa el mismo nombre, Onésimo, ¿verdad?, para hacer un juego de palabras ahí, ¿no es cierto? Onésimo significa útil. Dice, alguna vez te fue inútil, pero ahora te es útil. Ya, como diciendo, tienes que recibir a Onésimo para que te sea verdaderamente útil ahora. ¿Ya? Por eso Pablo le cuenta y le pide que lo reciba como si fuera Pablo mismo, ya a ese nivel. Así que la huida de este esclavo obró para bien, dice en la vida de Filemón, por la providencia de Dios. De ahí que Pablo ruega por Onésimo para que no lo reciba de manera áspera como un esclavo prófugo, sino como un hermano en el Señor. Por eso, ¿no es cierto?, ahí es importante en este libro el perdón. Ya algunos, un bosquejo allí, saludos del 1 al 3, el carácter de uno que perdona, los hechos de uno que perdona y las motivaciones de uno que perdona, ¿no es cierto? Como base entonces de este libro es el perdón. Algunas cosas importantes, ideas claves del libro de Colosenses. Dice que es el parecido de Colosenses con Efesios, hay similitudes. Ambos enfatizan los términos plenitud y misterio. La sabiduría y el conocimiento forman parte del desarrollo del pensamiento de las dos cartas y ambas exponen sobre los principados y potestades, tanto malignos como
benigno. Recuerden, ¿no es cierto?, que hay también principados y potestades que fueron echados junto con Satanás. Diferencias. Colosenses está dirigida en contra de una falsa enseñanza en una situación local, mientras que Efesios es aplicable a la iglesia universal. Colosenses es polémica, demandando solicitud, mientras que Efesios es de espíritu pacífico, en una atmósfera de calma, de alabanza y de acción de gracia. Colosenses expone de Cristo como cabeza del universo, mientras que Efesios expone a Cristo como cabeza de la iglesia, ¿ya? En esta relación que tiene Cristo con la iglesia. Algunas ideas claves de Filemón. Es una carta única en todo el Nuevo Testamento porque se ocupa solo de un asunto puramente privado que tenía que ver con esta relación entre Filemón y Onésimo. No contiene una exposición doctrinal. Su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva de cristianismo práctico. ¿Ya? El perdón es parte del cristianismo. ¿Ya? La carta a Filemón es un modelo de tacto y cortesía cristiana. Ya Pablo podía haber dicho, tienes que perdonarlo porque yo como autoridad te lo pido. Pero no, él no hace uso de eso, sino que dice Pablo debía escribir un mensaje que gane el favor de Filemón sin agraviar a Onésimo. Pablo no quería imponer nada a alguien que le debía mucho. Podía, bueno, en algún momento dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no es cierto? Pablo tenía que abogar por los méritos sin negar la culpa de alguien que ha cometido una falta grave. Y a Filemón posiblemente le conmovieron las referencias halagadoras a su persona y el tono y encanto de la carta. A Onésimo debió haber agradado la expresión de confianza y amor de Pablo. Es decir, Pablo, ¿no es cierto?, trata muy bien a Filemón, pero también pone muy bien a Onésimo delante de Filemón, ¿ya? Entonces, por eso también a él debió haberle agradado, dice, la expresión de confianza y amor de Pablo, que intercede por él, ya como más preciosa que el perdón y posible libertad que Filemón le pudiera otorgar. ¿Ya? Es una de las raras excepciones, dice, del Nuevo Testamento, en que Pablo no se introduce como apóstol de Jesucristo, sino más bien como prisionero de Cristo. Filemón provee información valiosa acerca de las relaciones de las iglesias del Nuevo Testamento con la esclavitud, que estaba diseminada a través de todo el Imperio Romano. Era un problema social en ese tiempo y también ahí hay cierto ordenamiento, ¿verdad?, con respecto a esto que era la esclavitud. Dice, no la promueve, pero tampoco la condena, sino que la regula ya por la vida de piedad, es decir, pone un orden allí, ¿verdad? Enfatizando, dice, la igualdad espiritual entre el amo y el siervo. La Biblia quitó el abuso de la esclavitud. Ya ahí aparecen varios textos. Y una lección pastoral, a pesar de su piedad, intelecto, ocupación, erudición, el ministro de Dios se dedica a reconciliar a impíos con Dios y a conciliar a los hombres entre ellos. Ya, tremendo desafío, ¿verdad?, que Pablo lo pudo hacer muy bien a través de esta carta con Filemón y con Onésimo. Grandes doctrinas ahí en Colosenses. Bueno, la deidad de Cristo, ya la repetición va quedando, ¿no es cierto? Deidad de Cristo, Jesucristo es Dios. La reconciliación, este ministerio, ¿no es cierto?, tan maravilloso de reconciliar a los hombres con Dios. La redención, fuimos comprados por precio, por la sangre de Cristo. La elección, el perdón. La naturaleza de la iglesia y refuta la herejía de Colosas con la enseñanza cristológica que Cristo está sobre todo, ya Él creó todas las cosas y todas las cosas se sujetan a Él. Doctrinas importantes en Filemón, bueno, no está escrita con carácter teológico, pero tiene una enseñanza central que es el perdón, ¿ya? En esta carta se encuentran todos los elementos que intervienen para hacer necesario el perdón. La ofensa, la compasión, la intercesión, la sustitución, la restauración del antiguo favor y la elevación a una nueva relación. Entonces, esto debiera haber, cuando hay un perdón, ¿no es cierto?, debiera haber primero, ¿no es cierto?, una restauración, pero también una elevación a una nueva relación. Se restaura también la relación, pero superior a la anterior. La anterior, ¿cuál era la relación? Entre un amo y un esclavo, y ahora entre un hermano en Cristo con otro hermano en Cristo. Pasajes más conocidos escritos en ambas cartas, bueno, en Colosenses, la grandeza de Cristo, ya la plenitud de la deidad está en Cristo, ya que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ya? Y de Filemón, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Ya? Eso es cuando, ¿no es cierto?, hay autoridad, porque él también, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, algo tiene que haberle dado también y ha enseñado y ayudado a Filemón. Ahora,
el perfil que vemos de Pablo en esta carta de Filimón. Pablo dice estaba tratando con un asunto muy delicado y serio, que era, ¿no es cierto?, la reposición de un esclavo ya fugitivo. En la epístola a Filimón, Pablo usó todo el tacto y la diplomacia en su forma de tratar esta situación. En el proceso, él dio a conocer aspectos importantes de su personalidad y su carácter. Además, ganamos conocimiento de los procedimientos del apóstol Pablo en el trato con el conflicto administrativo. Con respecto a estos, los siguientes puntos deberían observarse. Número uno, él no usó de la autoridad apostólica. Él podía haberlo hecho, pero no, ¿no es cierto?, por amor, no lo utilizó. Él usó también del ingenio, ¿no es cierto?, cuando hace este juego de palabras. Onésimo significaba útil, y le dice, bueno, Onésimo en algún momento te fue inútil, pero ahora, ¿no es cierto?, te es útil. ¿Ya? Entonces hace este juego de palabras también con ingenio. El uso del respeto, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, él pudo haberse quedado con Onésimo porque se había convertido en el ministerio de Pablo en Roma, lejos, ¿no es cierto?, de Colosa, pero él le dice, no, tú vas a volver, ¿no es cierto?, y vas a estar con tu ex amo, que también es un hijo del Señor, ¿ya? Entonces, respetó aquello, ¿verdad?, a pesar de su autoridad. Él pudo haberse quedado con Onésimo y no lo hizo. El uso del tacto también, ¿no es cierto?, porque dice, bueno, si algo te debe, yo te lo pago, así que si él te robó en algo, yo lo restauro, ¿ya? Y bueno, por último, el uso de la diplomacia, dice, más bien, mediante el amor de Dios, él pidió a un hermano la ayuda para resolver un muy serio y desde luego una situación de vida o muerte. También usó el humor, una amistosa adulación y expresión de buena fe en Filimón para realizar sus propósitos en esta epístola, ¿ya? Entonces, a través de esta carta también podemos ver, ¿no es cierto?, un poco de este perfil de Pablo que utiliza, ¿no es cierto?, para una situación compleja, difícil, ¿no es cierto?, pueda ser resuelta a través del perdón. Y, hermanos, hasta ahí hemos llegado. No sé si hay alguna duda, consulta, pregunta. Tenemos este tiempo para poder hacerlos. Si no, vamos a terminar tempranito y la próxima semana solamente tendríamos la entrega de los trabajos y el examen final. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Como Pablo no conoció la iglesia de Colosas, pero él conoció personalmente a Filemón. Sí, él debió haberle conocido. Recordemos que, bueno, conocía a Epafras igual, y algunos hermanos se fueron a Colosas, pero sí, él lo conoció porque dice que también, ¿no es cierto?, él como que le debía también a Pablo. Él, probablemente Filemón tiene que haberse convertido también a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, por eso tenía tanta autoridad para poder exigirle. En realidad no le exigió, sino que le pidió, ¿no es cierto?, que considerara a este Onésimo, pero sí conocía también a Filimón. Pastor, a mí me llamó la atención la iglesia de Colosas, si bien no la levantó Pablo, no la empezó, dice que Epafras, Epafras. Epafras, él fue el que empezó la iglesia en Colosas o hubo otro apóstol que llegó ahí. No, se supone que fue Epafras, que Se estaba en supone que. Éfeso junto con el apóstol Pablo y fue enviado hasta Colosas. Y después él vuelve para darle informe a Pablo y ahí le cuenta lo que estaba pasando y bueno, lo bueno de la iglesia y también le cuenta lo malo. Por eso Pablo después, ¿no es cierto?, ataca esta herejía. Pero fue Epafras. O sea, no necesariamente en este caso en Colosas fue un apóstol el que levantó o fundó la iglesia, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Igual como en Roma. En Roma no sabemos quién levantó la iglesia en ¿Quién Roma. levantó la iglesia? Claro, después se dice que Pedro estuvo en Roma, pero tampoco eso históricamente es muy fácil de comprobar, porque muchos señalan que Pedro nunca salió de Jerusalén. Recuerde que Pedro se quedó con los judíos, como más en Jerusalén, y Pablo fue el apóstol a los gentiles. Entonces, Roma probablemente fueron los hermanos que en el día de Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que vivían allá, ellos probablemente. Entonces, no necesariamente siempre fue un apóstol el que levantó la iglesia. Claro, sí, me llama la atención ese tema importante porque, bueno, en estos tiempos hay muchas denominaciones que funcionan con un apóstol, ¿cierto? Que yo creo que es con A minúscula, como conversamos la vez pasada, y que como que de cierta manera como que ponen una paternidad dentro de la denominación o de la línea de iglesia. Entonces, por eso me llamó la atención porque no lo desconocía
que no era Pablo el que fundó la iglesia en Colosas. Por En eso, Colosas. a esa era mi inquietud y de acuerdo a cómo se levanta una iglesia, cómo se forma una iglesia. No necesariamente tenían que haber sido uno de ellos, entonces, de haber sido un hermano que quizás estaban con Pedro en el día de Pentecostés, pues yo creo que de por ahí quizás puede haber venido la persona. Claro, y bueno, también lo vemos nosotros ahí en la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan que cuando Pablo es llamado, ¿no es cierto?, para ir en su primer viaje misionero, apartarme a Pablo y a Bernabé, estaban ahí bajo pastores, po, ¿ya? Entonces, el ministerio apostólico en eso también falla, porque ellos se señalan sobre los pastores. ¿Ya? Pero se da cuenta que ellos estaban dentro de una iglesia y la iglesia los autoriza y los envía. ¿Ya? Y dentro de esa iglesia había un pastor. Entonces, ahí hay un problema con los apóstoles, ¿no es cierto? Pseudo apóstoles, porque en realidad el apóstol, yo conozco muchos apóstoles que son con la A minúscula, que son los que abren iglesia y todo, pero ellos nunca andan diciendo, oiga, díganme apóstol. Por decir, yo conozco al pastor Juan Mella, que siempre dice pastor, no va a decir, pero para mí él es un apóstol porque él levantó muchas iglesias acá, y el Instituto Bíblico, pero él nunca dice, oiga, díganme apóstol, no, para nada. Pues entonces ahí se ve eso. Y hay otros apóstoles que en realidad dan la cobertura, es decir, nunca abrieron una iglesia, pero tienen varias iglesias y dicen, yo les doy mi cobertura, pero ellos ni siquiera trabajaron allí, nunca formaron a nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero cualquiera que tiene un llamado del Señor puede abrir una obra, puede abrir una iglesia. No sé si alguien más quería comentar algo ahí. Sí, pastor, junto a lo mismo que comentaba el hermano, me parece que los hechos, cada vez que se predicaba el evangelio, se convertían las personas y aquellos creyentes que se convertían luego eran confirmados por los apóstoles. Entonces, por eso que igual puede ser que, o sea, se le rendía cuenta a Pablo en este caso en Colosenses. Aunque él no lo conocía, pero él era como el apóstol que tenía que... Claro, porque, bueno, ¿por qué a Pablo? Porque recuerden que Pablo estaba en Éfeso, que estaba muy cerca de Colosa. Y Epafras estaba en el ministerio de Pablo y es enviado a Colosa. ¿Ya? Entonces él levanta ya y después viene a rendir cuenta. Ahora, en Roma es distinto, porque en Roma lo que sabemos, o se ha estudiado, es que probablemente en el día de Pentecostés, se acuerda que habían de todos lados, ¿verdad? Y que ellos recibieron el mensaje. Entonces, muchos de los que recibieron allí el mensaje volvieron a esas ciudades distintas, ¿verdad? Y obviamente se levantó una iglesia y después, ¿verdad? Había un apóstol quizás que iba o visitaba, pero en este caso Roma, Pablo nunca la había visitado. Ahora está preso en Roma, pero él cuando escribe la iglesia de Roma, él no la conocía, ¿ya? Entonces, acá en Colosas tampoco la conocía, pero sí conocía quién la levantó, quién estaba allí. ¿Ya? Entonces, y hoy igual es lo mismo, hermanos. Dios, ¿no es cierto?, envía a hombres y a mujeres, y obviamente esos hombres y mujeres están bajo alguna autoridad a la cual hay que rendirle cuenta. Entonces, eso es importante porque hay muchos ministerios hoy igual que no le rinden cuenta a nadie, y eso no está bien, porque nosotros debemos estar bajo sujeción, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo yo voy a mandarme solo? Bueno, lamentablemente hoy, ¿no es cierto?, hay grandes ministerios, pero que tienen un nombre. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese nombre o esa persona muera? Si, por decir, si hay una radio que está a nombre de alguien y esa radio muere ese alguien, ¿qué va a pasar con eso? Que es distinto a cuando hay una corporación, cuando hay una misión, porque ahí van pasando los presidentes o los obispos o como quieran llamarle, ¿no es cierto?, los presbíteros, pero sigue estando la corporación, ¿ya? Entonces puede morir esa persona, pero va a haber otro que le va a suceder y esa radio no va a desaparecer. Entonces, a veces cuando hay de que yo pongo todo a mi nombre, ¿quién va a proteger después eso? Ya, bueno, a nosotros, yo soy de la Iglesia de Dios y a nosotros nos ha pasado que hemos levantado templos en algunos lugares donde no se ha pasado a la iglesia y los pastores se han puesto a nombre de ellos la iglesia. ¿Y qué pasa? Que después se van y se llevan todo, y los hermanos que donaron quedan muy sentidos porque dicen, bueno, nosotros donamos para la corporación, no para el pastor. Entonces, y eso no debe suceder. Ya
no es ético que un pastor ponga todo a su nombre, sino que por eso está bajo un alero, está bajo, ¿no es cierto?, sujeción, ¿ya? Entonces, eso es importante igual, que cuando uno está en un ministerio haya, ¿no es cierto?, una estructura. A veces las estructuras, algunos dicen que son malas, pero no, son muy buenas porque también hay un marco, ¿no es cierto?, en el cual nos movemos, legal, ¿no es cierto?, para responder jurídicamente, ¿no es cierto?, y también en forma eclesiástica. Ahora, todos estos últimos, ¿no es cierto?, grandes, ¿no es cierto?, entre comillas, escándalos, en realidad ha sido por eso, porque son ministros que no se sujetan a nadie, que no le rinden cuenta a nadie, o también, ¿no es cierto?, que reciben solo ellos todo lo que es la economía. Nosotros, pongamos a decir, no se les dice que el pastor no debe tocar los dineros, sino que tiene que haber un tesorero, una tesorera, un comité de finanzas en la iglesia. Y eso es muy bueno y es muy ético porque usted, ¿no es cierto?, no tiene que poner las manos allí y eso también le libra de que lo puedan acusar de cualquier cosa. Ya como ha pasado últimamente, ¿no es cierto?, de estos hombres que ganan mucho dinero. Ahora también eso no siempre es así. Yo tengo pastores que no reciben ni el sueldo mínimo, ¿ya? Y tienen que trabajar bivocacionalmente porque la iglesia no lo sostiene. Ahora, sí es verdad, hay algunos, ¿no es cierto?, que generan muchos recursos, pero no son la gran mayoría. La gran mayoría de los pastores tienen un sueldo, ¿no es cierto?, que puede ser como la media nomás de cualquier ciudadano, ¿ya? Bueno, mis hermanos, no sé si hay alguna otra... Sueldo digno, pastor. Ojalá que sea digno, porque hay algunos que no le alcanza para digno, ¿verdad? Sí. Pero también hay una ética, ¿no es cierto? Cuando uno ve que también ya hay cierto... Ahora, ¿cómo lo hacemos, estimado? Porque yo no sé si a ustedes les contaba de un pastor que decía, bueno, para mí 300.000 pesos es un sueldo porque yo ya crié a mi hijo, son todos universitarios y estoy con mi esposa, ¿no? Pero un papá que tiene 4 o 5 hijos y tiene 2 en la universidad, no le alcanza con 300.000 pesos. Entonces, cada familia, ¿no es cierto?, es como un caso particular, es como los matrimonios, ¿no es cierto? Entonces, ver cuáles son las necesidades y en base a eso también que no padezcan, porque en realidad cuando hay necesidad, los que más sufren son los hijos y las esposas de los pastores y de pronto eso también trae conflictos, ¿no es cierto?, familiares y eso no es bueno para el ministerio ni para tampoco, ¿no es cierto?, para los niños, porque al final muchos hijos de pastores después no quieren nada con la iglesia ni con el evangelio porque ellos pagaron como los platos rotos, podríamos decir, ¿no es cierto?, de esas necesidades. Entonces, que el Señor pueda ayudarnos para que también nuestros pastores tengan, como decía bien el pastor Vizcarra, un sueldo digno, ya digno. Ahora, la iglesia pentecostal son bien, yo sé que pongámosle, ningún hermano puede tener un auto mejor que el obispo, ningún hermano puede tener una casa mejor que el obispo. Ahora ahí ya es como un exceso, ¿verdad? Pero sí, ¿no es cierto?, que nuestros pastores tengan un sueldo digno, ¿no es cierto? Y por eso se sacrifican igual, pues decir, el obrero es digno de su salario. Ya pues, mis hermanos, terminamos bastante temprano hoy, así que la próxima semana solamente tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro examen y la entrega de los trabajos, ¿ya? Así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Espero que hayan podido aprender un poquito más y bueno, hay material más ahí en el cuadernillo, ¿no es cierto? Y la prueba, recuerden que sale de los autoexámenes, ¿ya? Así que esos autoexámenes son importantes que ustedes los puedan llenar porque de ahí van a aparecer todas las preguntas del examen final, ¿ya? Pastor, disculpe, lo último, lo que pasa es que usted en la primera clase de Efesios envió el PDF de la clase. Sí, No sé si ahora, en las... sí, Va a enviar ahora las dos ya. sí, ahora se las voy a enviar porque me había olvidado, así que Ya, alguien me gracias. escribió por ahí, así que muchas gracias por recordarme, así que ahora mismo termina la clase y se los voy a reenviar igual para que los tengan ustedes ahí, ¿ya? Oramos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Gracias por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Señor, a través de las cartas que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel, no podemos, Señor, dejar de sorprendernos, Señor, esa profundidad, esa intimidad, cómo a través de la dificultad Él pudo conocerte de una forma tan profunda y hablarnos, Señor, y enviarnos, Señor, todo esto que aparece allí, que nos habla de este Cristo, que es la imagen del Dios invisible, de este Jesús, que es Dios mismo. Gracias, Señor.
Eso nos anima para saber que cuando también nosotros estamos en dificultad, tú te puedes revelar de una manera mayor y más profunda en nuestras vidas, Señor. Por eso ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles a la obra del Espíritu, a tu palabra cada día, Señor, para conocerte, para amarte, para servirte. No importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, lo que pueda estar sucediendo en nuestro trabajo, Señor, o quizás enfermedad, tú siempre estarás con nosotros, Señor, y siempre tendrás una palabra para nuestras vidas, Señor, y podrás sustentar nuestro corazón, nuestra familia y todo lo que somos, Señor, porque tú nos escogiste, porque tú nos llamaste, porque tú nos saliste al encuentro, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha participado, Señor, de estas clases. Yo te pido que tú puedas bendecirles a ellos, a sus familias y también las congregaciones a las cuales ellos pertenecen. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, la alabanza y bendice, Señor, a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan